Chat en vivo. Bueno, buenas tardes familia, estamos acá una vez más en el municipio de Hurlingham, acá en una nueva edición de esta Copa Transición. Una vez más en una cancha que ya conocemos, la Catedral, ya es el tercer partido que nos toca acá. Y como siempre les decimos, el placer y el honor de poder estar acá para transmitirles el partido. Pero bueno, más que nada para ir comenzando un poco, esperando el inicio del encuentro, vamos a ir con unos datos, los que tenemos siempre preparados, pero para eso no estoy yo, para eso lo tengo acá a mi lado, a mi gran compañero. ¿Cómo estás, Totó? ¿Cómo estás, Gato? ¿Todo bien? Bueno, buenas tardes, familia. Primero que nada, desearles una muy feliz Navidad. Y bueno, recordamos que para este partido ninguno de los dos equipos puede clasificar a la Copa de Oro, por lo que está frustrado el sueño de ascender, aunque sea este año. Aún así, pueden disputar una plaza para la Copa de Plata. La Copa de Plata, el campeón de la Copa de Plata, puede jugar la Supercopa al principio del año siguiente. El Asturiano necesita una victoria y a Glorias simplemente con el empate le alcanza. Un Glorias y Asturiano que llegan con los mismos puntos, bueno, que no llegan con puntos, con 0 puntos, pero Glorias con mejor diferencia de gol. Asturiano está en -9 y Glorias está en -8, así que el empate no le sirve a Asturiano, tiene que salir a buscar una victoria si quiere clasificar a la Copa de Plata. Pero nada, ya esto va a comenzar. Les mandamos un saludo a todos los que estén bancando la transmisión una vez más. Y nada, vamos a ver el sorteo y esto va a comenzar. Sí, no se realizó el saludo protocolar con los árbitros. No sé Detalle. si por cuestiones de COVID o cuestiones de que se nota un ambiente frío para este partido. Sí, mencionamos eso, se nota un ambiente tranquilo. Mismo antes de que arranque este encuentro se estaba disputando Don Bosco Estrella de Boedo y también se vivía un ambiente muy tranquilo, muy frío. Esperemos que eso cambie, no solo para los jugadores, sino para todos ustedes también que están desde su casa viendo este partido, y todos queremos ver un gran encuentro. Así que ya estamos listos, ya estamos preparados. No vi cómo salió el sorteo, pero esto está a punto de comenzar. Contame, Toto, el cuarteto inicial de Glorias. Sí, recién estaba sorteando el capitán, que es Norberto Olivieri, perdón. Juegan Matías Bravo, juega Maxi Gómez y juega Gabriel Fernández para el equipo de Glorias. Y para Asturiano un cuarteto ya bastante conocido de los titulares: Marani, Soiza, Caremi y la vuelta hoy del capitán de Maca, de 10. Recordar que el capitán Diegues viene de una lesión, así que veremos cómo se encuentra en el partido de hoy. Sí, esperemos que bien. Y ahí arranca el partido nomás. La pelota la tiene el 12 Fernández. Fernández y toca para el 11, la tiene Gómez. Gómez juega para el 7 Bravo. Bravo de nuevo. Y la tiene ahí el ataque, la posesión de Glorias. Juega para... La tiene el 12 Glorias. Una posesión larga, presionada bien alto Asturiano. Y recuperaba la posesión. Me estoy perdiendo con los números. Pero nada, me voy a ir acostumbrando con el pasar de los minutos. La pelota la va a jugar Soiza para el tiro directo Caremi. Tira directo Caremi, llega al segundo palo Marani, no podía. El contraataque lo tiene Glorias. La pelota la tiene el 12 Fernández. Fernández que intentaba que en el 7, la recupera. Y la pelota la tapaba Tapia, y tiro de esquina para Glorias lo va a efectuar el 12 Fernández. Sí, mucha intensidad en estos primeros 30 segundos de Asturiano para presionar allá arriba y también para este contraataque de Glorias que le supusieron a ambos una ocasión de gol. La va a sacar el 4, el córner, la tiene Oliveira. Oliveira que juega para el 11 para Gómez, va a intentar el tiro directo, lo bloquean los jugadores de Asturiano. La intentaba recuperar Gómez, se les quedaba larga la pelota. Oliveira era, perdón, no era Gómez, y hay reinicio de posesión para Asturiano. La tiene Lechu. Caremi que va a plantear el mano a mano, no lo consigue, juega para Soiza. Soiza que juega para
Nico Marani, la tiene Marani, lo presionan. La tiene Soisa otra vez, Soisa que intentaba cruzar con Karemi, no podía, la tiene Marani, le recuperan, la recuperaba el 7, ahí Matías Bravo y había falta de Marani que no podía lograr salir de la presión de Glorias y esto va a ser un tiro libre, la primera para Asturiano en 19-02. Sí, buen robo de Bravo, el famoso 7 Bravo. Tras una mala salida del Asturiano hace generar una falta en 3/4 de cancha. Y el partido comenzó intenso, a pesar de lo que decíamos en la previa, de que estaba todo muy tranquilo, la intensidad de ambos equipos se nota que ambos quieren poder clasificar a esta Copa de Plata y seguir preparándose para lo que se vendrá o no se vendrá, no sabemos el año que viene. El tiro libre lo va a hacer Gómez, lo va a ejecutar Maxi Gómez. Ahí está Gómez, que intenta el tiro directo, la bloqueaba Tapia, despejaba Soisa, la pelota la tiene el arquerito el 1, Alonso. Alonso que juega para Gómez. Gómez que juega para el 7, para Bravo, intentaba recuperar Karemi, la tiene Marani, no lograba hacer efectivo el recupero, había como que se ensuciaba un poco ahí la pelota y rebotaba casi sin querer en Marani que todavía estaba en el piso y hay posesión una vez más para Glorias. La tiene 12, el 12 Fernández, Fernández que juega para el 4, la tiene Oliveri, Oliveri que juega para el 11 Gómez, Gómez que juega para Bravo, Bravo que juega para Gómez, Gómez que juega para el 12, no podía conectar con Fernández. Maca, el capitán 10, que lograba cortar esa línea de pase y hay una nueva posesión para Glorias. La va a hacer Fernández, Fernández que juega para Oliveri, la tiene Fernández, intentaba un pase de banda a banda hacia el 7, hacia Bravo y no lograba conectar. Un inicio intenso pero tranquilo por ahora con la posesión. Sí, intenso pero bastante errático en algunos pases, lo que hace que no esté tan punzante, sobre todo las actuaciones ofensivas. Ahí vemos un pase errado, pero sí, se notan las ganas, se nota la intensidad en el juego. Y comentábamos quizá un detalle que venimos viendo ya desde las 3 veces que vinimos acá a Glorias, que es que el piso es medio raro con la pelota, ¿no? Los jugadores hacen buen pie, pero la pelota va saltando. Fíjense ahí cuando la intentan pisar como que se escapa. Está difícil, pero la posesión la tiene Glorias. Va el tiro directo que intentaba conectar Gómez con Fernández, no podían. Está intenso Glorias con la pelota en los pies, busca el tiro directo rápido para romper las líneas defensivas de Asturiano y la posesión la tiene lo de Vicente López, la tiene el Lechu. Karemi que plantea el mano a mano, se la tira al capitán, a Maca que pivoteaba, vuelve para Karemi. Karemi que intenta el mano a mano, se lo dejan, la pelota que va para Marani. Marani que no lograba, se tira al piso, la tiene Karemi que va a patear el arco y salvaba sobre la línea, no llego a ver quién, el 7 creo, Bravo. Y vuelven para atrás y suma falta, la primera para Glorias en 17:40. Sí, muy voraz recién la falta, me pareció que fue con los 2 pies para adelante, que por lo menos refiere a una amarilla. Cobró la falta al final, porque sumó 2, no sé si sumó 2, pero debería haber sumado 2. Sí, sumó una, no hubo amarilla, me parece que está como muy tranquilo el partido todavía como para que el juez empiece a amonestar. Y va Pioli, que va a intentar el tiro directo, siempre entrando para estas situaciones. Ahí va. Pioli con el tiro directo, va Pioli y tapa el arquero, tapa Alonso, la pelota la tiene Karemi, sigue la posesión para Asturiano, Karemi que toca para Soisa, Soisa que entra con la posesión, juega directo para Marani, Marani que se da vuelta, va a intentar el tiro al arco, llega Soisa por el segundo palo, ¡gol! Gol de Asturiano, 17-27, marca el tablero, una gran jugada colectiva y sobre todo un gran movimiento de Marani para dejar en el piso a su posesión, es el 1-0 de Asturiano. Sí, hay una muy buena jugada colectiva por parte de Asturiano. Hay un detalle que es clave, que es Soisa, que mira como que se la va a dar al último hombre, termina dándosela a Marani, que tras un mal tiro, aún así logra cazar en el segundo palo del rebote. Soisa gana 1-0 del Asturiano. Sí, fue clave el movimiento de Marani también, que recibió de pivot y haciendo el amague para ir para un lado, giró para el otro, logró el disparo que se le ensuciaba, pero llegaba Soisa por el segundo palo y es el 1-0 para Asturiano, los que se suman recién, 17-12, marca el tablero, 1-1 en faltas, gana Asturiano 1-0, la pelota la tiene Glorias con la posesión, la tiene el 12 Fernández, Fernández que juega para Gómez. Gómez que intentaba, no sabemos muy bien qué, porque no quedaban pivots, y Tape que va a jugar directo para Soisa, que no va a llegar. Y la pelota se pierde por la línea de fondo. Hay reinicio en la posesión para Glorias, la tiene Alonso, el arquero de reserva, que comentábamos que había un inconveniente con el arquero de primera de Glorias, no sabemos muy bien qué. Entró a la cancha el 9, Axel Vivas. La pelota va directa para el 4, la tiene Oliveri, entraba
con la defensa Karemi, que no lograba recuperar la posesión, y es lateral para Glorias, allá en 3/4, casi línea de fondo de Asturiano. Lo va a hacer el 4, lo va a hacer Olivieri. Ingresó el 8 también, ingresó Felipe Ugaltón, si mal no me equivoco. La pelota pasaba, medio que se dormía Marani con su marca, y va a haber lateral para Asturiano. En un arranque tranquilo de partido, Asturiano ya se encuentra cómodo con el resultado. La pelota la tiene Marani. Marani, que intentaba jugar directo con Maca, no podía. Recuperaba ahí Maca sobre la línea. La tiene Marani, que va a intentar jugar de mano a mano. No podía, recuperaba la pelota. Y va Marani solo contra el arco. Va a patear. Y no podía, y daba la pelota en la fotógrafa. Bueno, no sabemos bien qué pasó con la fotógrafa. Esperemos que no le haya pasado nada grave, pero el partido va a continuar. Flor de pelotazo, se comió encima con la cámara, parece tener un corte. Sí, porque vimos que la pelota dio en la cámara, y en la cámara que tenía cerca la camarógrafa. Pero nada, el partido sigue, la pelota la tiene el 9, la tiene Vivas que intentaba el mano a mano, recuperaba Asturiano, y hubo cambio de cuarteto. Entraron Lencinas, Pachon, Set, Juanchi Verdún y Coqui, Agus Cantarela. La pelota la tiene Asturiano, reinicia la posesión, la tiene Verdún que juega para Tapia, Tapia que va a intentar el tiro directo, que buscaba a Pachon y recuperaba, tocaba la pelota en el 14, recién ingresado también en Rodríguez, y ahí lateral para Asturiano. Sí, Asturiano tiene que entender que tiene que tener la pelota. Muchas veces busca ese pelotazo con Tapia desde el arquero, que es muy difícil que haya un jugador que sea capaz de bajar esa pelota, controlar y ya estar listo para atacar. Muchas veces debe mantener un poco más el control de la pelota. Sí, saber que por ahora también, a pesar de que quede muchísimo tiempo, tiene el resultado a su favor. La pelota la tiene el 9, la tiene Axel Vivas. Empieza a bajar línea la defensa Asturiano. Coqui, que intentaba tirarle la pierna, iba Vivas, patea al arco. Llegaba bien la Encina con el cruce para evitar el tiro directo al arco, y esto es un córner para Glorias en una nueva posesión. 15:44 marca el reloj para los que recién se unen a la transmisión. 1-1 en faltas, 1-0 Asturiano. El tiro directo lo buscaba Ugaltón y no lo conseguía. A eso me refiero. Por ahí conseguís un lateral en cancha de ellos, pero la posición es muy difícil que la vuelvas a tener. Por eso, entonces Asturiano tiene que estar tranquilo ahora con la pelota en los pies y mantener esa intensidad. El lateral lo va a hacer Coqui, lo va a hacer Cantarela. Coqui, que deja la pelota y es mal sacado una vez más, porque la pelota no estaba sobre la línea. En esos detalles tiene que estar Asturiano. También un recién ingresado del 3, Ávila. La tiene Vivas que juega para Rodríguez. Rodríguez nuevo para Vivas una vez más para Rodríguez. La pelota la tiene ahí Glorias, en mitad de cancha. Asturiano empieza a subir la presión. La tiene de nuevo el 14 Rodríguez, sube la presión Lencinas, y eso es lo que está buscando Asturiano, eso se escucha desde el banco. La pelota la recibe acá el 3, la tiene Ávila que plantea el mano a mano, intenta un tiro directo desde mitad de cancha, no lo consigue. La pelota rebotaba en Pachon, se ensuciaba un poco la pelota la tiene ahora Axel Vivas, empieza a subir la presión de Asturiano, que sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer hoy. Ahí estaba, se hacía efectiva la presión de Asturiano, y ahora la posesión la tiene lo de Vicente López. La pelota la tiene Pachon, mencionábamos eso de la cancha, no la pudo controlar entre la suela y el piso. La pelota la tiene el 3, la tiene Ávila que empieza a subir las líneas, lo marca Juanchi Verdún, que se tiraba al piso. Y no sabemos si fue falta, medio dudosa, se tira con los dos pies para adelante, hace como una tijera, pero no sabemos. Fue bien a la pelota, es la segunda para Asturiano en 14:41. 2-1 en faltas, 1-0 en el resultado. Sí, aún así la presión de Asturiano es muy buena. Obliga al rival a tirar ese pelotazo y desde el pelotazo gana la posición de nuevo. Recién lo hundieron por un pase medio por fortuna, pero es buena la presión en cancha de ellos, del Asturiano. Sí, y sabe Asturiano que tiene que buscar eso, sabe que tiene que buscar la victoria, y que la presión la hace efectiva cuando el punta o las primeras dos líneas empiezan a subir esa presión, todo el equipo va detrás. Pero bueno, se va a venir un tiro libre para Glorias, que lo va a hacer el 9, lo va a hacer Vivas. Vamos a ver si va a intentar un tiro directo, ahí va, Vivas que patea. La bloqueaba con la pierna izquierda Tapia, y es un nuevo lateral para Glorias, lo va a efectuar el mismo jugador, lo va a hacer Vivas. Entra el 14, que había salido hace unos segundos Rodríguez, en cancha Ávila, Rodríguez, Ugaltón, y el 3, Ávila. No lograba Rodríguez
dejar la pelota abajo de su suela, lo mencionábamos antes, ese problema que hay no solo, o sea, no entre la suela del jugador y el piso, sino entre la suela y la pelota. La pelota no logra hacer pie en el piso. Intentaba el tiro directo Tapia con Pachón para romper las líneas de presión de Glorias. Rechazaba bien Ávila y ahora la posesión es de nuevo de Asturiano. La reinicia Cantarela con Verdún. Verdún que no podía recibir, estamos mencionando lo mismo. Allá sobre la esquina del córner no logra hacer pie Juanchi y la pelota se va para el lateral. La tiene Ávila, Ávila que va a intentar el tiro directo, la amagaron todos. Verdún que bloqueaba con el pecho puesto sobre la pelota, ese tiro de Ávila con la zurda, la menos hábil. Y hay una nueva posición para Glorias, la pelota la tiene Rodríguez. Rodríguez que va a intentar jugar con Ávila, no puede, juega con el arquerito, con Alonso. Alonso que ahora sí juega para Ávila, Ávila que hace el control orientado hacia el medio. Se la juega para Rodríguez, Rodríguez que va a volver a jugar con Ávila, Ávila que va a jugar para Vivas. No juega, la tiene el 14 Rodríguez, va a intentar la paralela con Ávila, la consigue, hace el bloqueo, tiene que jugar de mano a mano, la presión de Asturiano ya está sobre ahí, tira un caño, no logra pasar, se la lleva, que no, ¿qué pasó? Se ensucia la pelota tiene el 8 de Glorias, que era Gualtón, y Tapia se lleva ese disparo al arco, en una jugada que se ensució un montón. Sí, se le complica en estas últimas jugadas al Asturiano, una jugada medio rara que se la sacó de la galera, el 9 Vivas. Casi consigue el empate tras una individualidad. Sí, es el habilidoso de Glorias. Y había un error en el tiro directo de Ubaltón que desvía sin querer, claramente sin querer Tapia. Es el empate de Glorias en 13:35 por jugar. 1-1 está el partido. Entran a la cancha Fon, De Blas y Luján. Queda un montón Asturiano, la pelota la tiene Tapia, Tapia que juega para Vega, la tiene Fon, la tiene Alfonso Vega, Vega que juega para De Blas, hace el control orientado, se la devuelve para Vega, Vega que va a jugar de nuevo para De Blas que tiene que intentar jugar el mano a mano, pivotea, juega de nuevo para Pioli, muy buena ahora la posesión de Asturiano, Pioli que empieza a hacer líneas, intentaba el tiro directo y se le iba lejos. No sabemos qué... Bueno, está muy hablado hoy el partido, esto del silencio también permite mucho la comunicación entre los jueces y los árbitros. No sabemos muy bien qué pasó, me perdí ahí, ingresó el 5, Rodrigo Valdés, si no me equivoco, ex Lañata, ¿no, Toto? Vamos a comprobar ahí el dato, la pelota la tiene el 6 también recién ingresado, la tiene Pañales que intentaba con el 3, no conseguiría, la pelota la tiene Pioli, intenta el tiro directo, bloqueaba para el otro lado Lucas Luján, y el lateral ahora va a ser de nuevo para Asturiano. Sí, con respecto a esto que decías, un partido tan... Recién veíamos cómo mojaban el piso, ¿no?, para limpiarlo antes del partido. Se ve que quedó un poco húmedo, ya que los jugadores, recuerdo 3 o 4 situaciones donde los jugadores de Asturiano y a veces de Glorias no lograban hacer bien pie y se tropezaban, ¿no? Sí, está difícil hacer pie con la pelota, sobre todo, porque se escucha mucho con la suela de los botines que rechina sobre el piso, pero es difícil cuando hace tracción la pelota. Va a intentar el tiro directo Pioli, que patea, bloqueaba el 3 de Glorias Ávila, y ahí la tiene Fon. Va a ser la posesión una vez más para Asturiano. Fon que se da vuelta, intentaba buscar el tiro directo, no puede, lo bloquean, y es recuperación para Gloria. Sin embargo, De Blas estaba fuerte para que termine la jugada, y se para ahí Asturiano, en mitad de cancha, sabe que tiene que presionar, la pelota la tiene el 6, la tiene Panine. Pañale que juega con el 2. Bloqueaba Luján y ahí la tiene la posesión Asturiano, que medio como con dudas la empezó a subir De Blas, Tapia que buscaba, Pioli que buscaba el tiro directo y se iba a largo por el segundo palo. Y ahora la posesión es una vez más de Glorias, que intentaba ahí un mano a mano el 2, no lo hacía efectivo, se apura De Blas, es mal sacado, la pelota no está sobre la línea, tiene que estar atento Asturiano en esos detalles, el partido es largo y esos errores son los que nos van a ir sacando las posesiones. Sí, recordemos que el empate no le beneficia a Asturiano en cuanto a jugar la Copa de Plata, le daría el cupo a Glorias, este resultado parcial. Y eso lo sabe Asturiano, sabe que tiene que ir a buscar el partido. El lateral lo va a hacer el 5 Valdés, Valdés que juega para el 2, la tiene Aranda, Aranda que juega de nuevo para Valdés, Valdés que busca el tiro directo con Pañale que la recibe, se va a dar vuelta, va a intentar, se le iba larga, Pañale que también, Pañale que también se le iba larga con esto que mencionábamos del piso. Y ahora el lateral es para Asturiano, la tiene De Blas que juega directo para Luján, que no lograba pivotear sobre el 5, sobre Valdés, la tiene ahora la pelota, Valdés que va a jugar para Aranda. Aranda que no tiene pase, había falta ahí parecida de Valdés, la pelota la tiene el 10 que juega para Valdés, recupera Pioli y es posesión para Asturiano, ahí la tiene De Blas que no tiene línea de pase, De Blas que juega para Vega, Fon con la pelota, Fon que devuelve para el chino, la tiene De Blas
De Blas que intentaba jugar con Luca Luján, no podía. Ponía bien el cuerpo Fon y esto es una vez más lateral para Asturiano. La posesión la tiene lo de Vicente López, la pelota la tiene el enano Luca Luján. Luca Luján que va a intentar el mano a mano, lo consigue. Va a jugar directo con Pioli. Pioli que pivotea y logra darse vuelta. La pelota tiene acá sobre nuestra baranda de Blas. De Blas que juega de nuevo para Luján. Luján que no lograba descargar sobre De Blas para el tiro al arco. Era el 6 de Gloria Pañale quien se hacía fuerte en la defensa del pivot de Luján. Y hay lateral para Asturiano ahí cerca del arco. Lo va a hacer De Blas que se la deja a Pioli. Pioli que juega para De Blas y consigue un lateral bloqueando la pelota en Ocaranza, el 10. Se escucha el pedido de Tapia, ¿no? Desde el arco, de pedir la distancia. Tenemos que estar atentos a esos detalles. La pelota se la va a jugar De Blas. De Blas que juega para Vega. Vega que recibe la pelota. No se animó al tiro, la tiene Pioli. Pioli que no se animaba a jugar con Tapia y la recuperación era de Gloria. Se tiraba bien al piso, lícito el quite de Pioli y ahora hay posesión para Glorias. Sí, siempre en las pelotas paradas busca el remate desde lejos o desde corta distancia de Pioli. Por lo general trata de sacar la pelota y que esté lo más limpia posible para el remate del número 6. Sí, que es un jugador que tiene muy buen pie y muy buenos pies, sobre todo, que es muy habilidoso con ambas piernas. La posesión la tiene ahora Glorias, la tiene Valdés. Valdés que juega para Aranda, Aranda que juega de nuevo con Valdés. Lograba recibirla, pero no hacía efectiva la posesión. Ahora la tiene Luján, esto es un contraataque para Asturiano. Luján que se tiene que animar a disparar, se la daba a Vega, que no lograba darse vuelta. Pero está bien Asturiano, está llegando a línea de fondo, 10-36 en el marcador, 2-1 en faltas. Asturiano 1-1 en el marcador de goles. Y Asturiano está ahí, presionando sobre mitad de cancha. No lo tiene que dejar jugar a Gloria, sabe que tiene que ir a buscar el resultado del partido. Larguísimo, todavía queda un montón. 10-30, marca el tablero. La pelota la tiene Glorias, Valdés. Valdés que juega para el 10 Ocaranza. Pioli que intentaba dejarlo pasar, se le iba la pelota. Sin embargo, no recuperaba la posesión. Sigue siendo de Glorias, del conjunto de Tigre, que va a reiniciar con el 10, con Ocaranza. Ocaranza que va a jugar para Valdés, si no me equivoco. No lograba, con la presión alta, Fon cortar el salteo, se hacía efectivo hacia la otra banda y ahora es una nueva posesión de Glorias. La tiene Pañale, Pañale que va a jugar para el 2, para Aranda. Glorias trae al último hombre de Asturiano hasta la mitad de la cancha para poder tener campo libre en cancha del Asturiano y poder tirar ese pelotazo que vemos ahí. Para ese, ¿no? Para ese pelotazo directo. Ahora Glorias quedó atrás de mitad de cancha, no la podía controlar Fon, que se ensuciaba y la pelota rebotaba en el 5 Valdés. Y el lateral es para Asturiano, que una vez más va a buscar el tiro directo, ¿o no? Va a reiniciar la posición, la tiene Fon Vega en la mano. La pelota bien sobre la línea, que si no nos cobran el mal sacado. La pelota la tiene Pioli, Pioli que va a intentar jugar para Luján. No, reinicia con Vega, la tiene Fon. Fon que va a intentar de mano a mano, la pelota se le iba larga por la línea de fondo. 9:48, marca el tablero que se frenaba un segundo después, logramos saberlo. Y entra el 15 para Asturiano, entra Lavaque. Lavaque que anticipaba su marca y no lograba conectar con Luján. Luján que se tiraba al piso y se caía. La pelota le tiene el 7 de Glorias que intentaba el tiro directo y bloqueaba de Blas. Era Bravo, el 7 Bravo que buscaba el tiro directo y ahora ingresa una vez más el 12, Fernández. Fernández que toca para el 7 Bravo, de nuevo para Fernández. Fernández para el 4 para Oliveri, la pivotea Oliveri, ya Asturiano en su campo para defender. Oliveri que juega con Valdés, Valdés que juega con Bravo. Bravo que va a jugar una vez más con Valdés, no, busca el tiro directo para el 12. Fernández que ingresaba solo un buen ataque ahora el de Glorias. Muy buena técnica esa de Bravo, un pase entrecortado que casi refiere al 2-1 para Glorias. Planchado el partido hace un rato. Sí, sobre todo el engaño que se hace tan protagonista en este deporte del 5 Valdés, que parecía que iba a jugar sobre la banda más cercana, acomodando el cuerpo hacia esa banda y sin embargo se dio vuelta y giró y la pelota fue directa a la entrelínea, un pase que desestimó toda la defensa de Asturiano y que casi era el 2-1 para Glorias. Ahí la tiene el 11, la tiene Gómez, Gómez que juega para Bravo, Asturiano que sube la presión, Bravo que busca el tiro directo para el 12, la tiene Fernández, Fernández que reinicia la posición, la tiene ahí Bravo, Bravo que vuelve para atrás de mitad de cancha, acá abajo la tiene Oliveri, sube la presión Asturiano, tiene que empezar a subir ahí las líneas. Oliveri que va a jugar para Bravo, Bravo que va a jugar, calculamos que para el 12, para Fernández. Fernández que tiene la pelota, Asturiano que tiene que seguir subiendo. Lavaque que intentaba llegar, le pasaba por abajo la pelota al 4 a Oliveri y es posesión ahí para Asturiano. Soiza que juega para Manu, la tiene Lavaque que va a intentar el mano a mano, lo van a marcar de 2. No lograba llegar allá al córner con el autopase. Y es posesión nuevamente para Glorias. La pelota la tiene Gómez. Gómez que juega para Bravo. Bravo que juega para Gómez una vez más.
La Vaque se tiraba al piso, recuperaba bien la pelota, pero no lograba hacer efectivo el quite. Sin embargo, buena barrida de la Vaque, 8-0-7, marca del tablero, 1-1 en los goles, 2-1 en las faltas. Tranquilas las faltas por ahora, el partido está muy fluido, sobre todo en las posiciones. La pelota la tiene el 11 Gómez. Gómez que juega para Bravo. Bravo que juega para Fernández. Fernández que juega para Bravo. Una vez más la posición larga de Glorias. Asturiano tiene que subir las líneas de defensa. La pelota la tiene el 7 Bravo. Buscaba el tiro al primer palo. Tapia que bloqueaba esa pelota. Y hay córner para Glorias. Sí, mejor Glorias en estos minutos, aunque fue un lapso del primer tiempo bastante planchado. Vamos a ver que no te interrumpa otro gol. Ahí está, entonces el córner lo va a hacer Glorias. Vamos a ver cómo lo trabajan. Se complicaba ahí el tiro que pasaba por entre las piernas de la Vaque. Lo sacaba el córner una vez más Tapia. Y vamos a ver cómo la trabajan ahora. No tiene que pasar por ahí la pelota Asturiano. Buscaba el tiro directo Gómez con la derecha, no lograba. Con la pelota que venía de la izquierda hacia el pie derecho. Y el tiro va directo de Tapia para la Vaque. La Vaque que se tiraba como podía para intentar tocar esa pelota. El afán, ¿no?, de querer siempre la caprichosa abajo del pie. Y hay una nueva posición para Glorias. Ahí la tiene Bravo. Bravo que juega para Gómez. Gómez que intentaba el tiro directo con el 4, con el pivot, con Olivieri. Bloqueaba esa pelota a Marani y el partido muy tranquilo, ¿no? Toto en 7-21 por jugar todavía. Tranquilos los equipos. Tranquilo, sí, referíamos recién a un partido o un lapso del primer tiempo que estaba bastante planchado, bastante calmo. Es bueno lo de la Vaque, en estos primeros minutos, primeras intervenciones. Si no me equivoco, es su debut en el día de hoy. Bastante bueno, bastante desde la intensidad sobre todo. Sí, es su debut, vuelve de una lesión muscular también. La pelota la tiene el 12. Era Fernández el que buscaba el tiro directo, achicaba bien Tapia, lo mencionábamos. Es el debut de la Vaque que se lo ve bien desde la intensidad, desde lo físico, nos alegra por él. Y ahora la pelota la tiene Glorias en la posesión, lo va a hacer Fernández. El lateral, Fernández que juega para Gómez. Gómez que juega para Olivieri, Olivieri que busca el tiro directo, la pelota se va larga. Fuera, lejos del primer palo que defiende Tapia. 6:55, marca del tablero. Y como se escucha, un partido muy tranquilo. La pelota la tiene Karemi. De hecho que busca el mano a mano, juega para Zoiza que no la logra controlar. La pelota pica por todos lados. Buscaba, sin embargo, Karemi hacerse con esa división de la pelota y ahora la posesión es de Glorias. La pelota la tiene Gómez. Gómez que juega para Fernández, Fernández que juega para Bravo. Se caía en el piso Fernández, Bravo que busca el tiro directo con Olivieri. Olivieri que recibe. La pelota la buscaba el 12 Fernández y recuperaba ahí la Vaque. Ahora es una nueva posesión de Glorias. La pelota la tiene Fernández. Había una falta que no logramos ver y es la tercera para Asturiano. Sí, un par de choques ahí entre Karemi y Fernández a lo largo de la jugada. Se veía que iba a terminar de esta manera, con falta para uno o para el otro. Bueno, en este caso fue para Glorias, que ya acumula 3 a favor. Y ojo con esto Asturiano, porque 6:23 por jugar, con 3 faltas, si el partido empieza a ensuciarse en los últimos minutos, puede ser que empiece a hacer una complicación en el resultado. La charla de los jugadores de Glorias, queremos en proceso de laboratorio de una jugada. La pelota la tiene Gómez, Gómez que juega para Olivieri. Olivieri que pivotea, se hace firme. Zoiza intentaba. De Gómez para Fernández. Fernández de taquito para el 7 Bravo. Y Marani que de punta sacaba esa pelota. Es una nueva posesión para Glorias. La va a hacer Fernández. Fernández va a jugar para Bravo. Bravo que va a jugar para Gómez. Si la lógica no me falla, jugó para Fernández. Fernández ahora sí para Gómez. Gómez que busca el mano a mano, ingresa hacia el medio. La Vaque recuperaba y la pelota la tiene Zoiza, que intentaba directo con la Vaque que iba a chocar con de todo. Y la pelota es de Tapia ahora. Queda en inferioridad de condiciones Glorias. La pelota la tiene Marani. Marani que va a jugar para Zoiza. Zoiza que buscaba directo para Marani sin levantar los ojos porque recibía solo Zoiza para disparar. Que recupera ahora la pelota. Intentamos el primerito y la tiene Bravo. La tiene el 7 Bravo que no llegaba. La pelota se le iba larga y se pierde por línea de fondo en 5:32 por jugar. Es una nueva posesión para Asturiano. Sí, la ambición y la habilidad de este tipo de jugadores como Zoiza lleva a eso, a tirar caño, a tirar sombrero, a amagar un jugador cuando en este caso estaba de último hombre y pudo haber sugerido el 2-1 para el equipo de Glorias. Hubiera sido una catástrofe en este caso. Sí, la jugada pedía un despeje, ¿no? Un lateral y reiniciar la posesión, como la va a tener ahora Glorias, con el 3, con Ávila, que va a ser ese lateral. El juez que pide bien la distancia, no sé cuántos más pasos quiere. Ávila que juega para el 8 Ubaldón, Ubaldón que juega para Ávila. Ávila que va a intentarle mano a mano, no lo conseguía. La pelota iba por la banda, ahí la recibe el 4 Olivieri. Intentaba el mano a mano Olivieri. Estaba Pachón Auset para tirarle la pierna y recuperar
esa posición que sin embargo va a ser para Glorias. Canta 7 Glorias, una de esas de laboratorio lo va a hacer el 8, lo va a hacer Ubaltón. Sí, pidió tiempo muerto ahora. Cuando recupere la posición Asturiano, se pedirá un minuto para el equipo de Vicente López. Ahí la tiene Ávila, que está solo sobre el eje, lo marcan entre dos, Pachón que tiraba la pierna, la recuperaba y la tiene ahí el 14, la tiene Rodríguez que busca un tiro directo, rebota en Cantarela. Y sí, las ventajas de que no haya público, ¿no? Y sobre todo de que el partido esté muy tranquilo, se escucha todo desde acá hasta eso, hasta el pedido de tiempo muerto, así que cuando recupere la posición Asturiano va a haber un minuto. La pelota la tiene el 14 Rodríguez, que la agarraba bastante bien con el empeine y lo que mencionábamos. Minuto pedido por Asturiano, nos sumamos al minuto para respirar un poco. Sí, a falta de 4:51, pide este minuto Asturiano para respirar un poco, ya que en esta parte del primer tiempo no se encuentra en partido, no logró tener ocasiones muy claras, ni desde jugada ni desde pelota parada, que en este partido fue lo que más se vio, ¿no? Jugadas peligrosas que surgían de pelotas paradas. Mismo el gol de ellos, de Gloria, sale de un córner. Una distracción defensiva le da el empate a Glorias. Bueno, faltan 4:50 por jugar de este primer tiempo. Sin embargo, como mencionábamos, no todo el partido por ahora muy tranquilo. Los equipos se encuentran cómodos, tanto en la posición como en la defensa. El resultado por ahora que beneficia a Glorias, que tiene esa diferencia de un gol, como mencionábamos. Suena la chicharra, termina el minuto, vuelven los equipos a la cancha, por lo menos Asturiano, y va a comenzar. Estos 4:51 que quedan por jugar, la posesión va a ser para Asturiano, que necesita irse con un gol por arriba en el marcador del entretiempo. Sí, yo vería de cambiar el ruido de la chicharra. Es bastante, sí, se hace bastante presente el ruido de la chicharra. Entendemos que es para situaciones en las que no son las que vivimos ahora, ¿no? Cuando hay mucho público y el partido está muy hablado y muy ruidoso. En un contexto como el que vivimos hoy, la chicharra suena demasiado fuerte, la verdad, pero nada, nos enteramos, por suerte. Dudas no nos van a quedar de que hay minutos. La posesión la tiene Glorias, la tiene el 14 Rodríguez. Presionaba ahí bien Lencinas, la tiene el arquero ahora Alonso que juega para Vivas, la tiene el 9, Vivas que no podía, el tiro directo la recupera Cantarela que se ensucia la pelota, la tiene Pachón, va a intentar con la derecha Pachón. Era bueno el intento de Sed con la menos hábil y la pelota que se pierde por línea de fondo. Sí, cuarteto de juveniles ahora, ¿no? Sí, la cantera, están Lencinas, Cantarela, Sed y Verdún en la cancha, la pelota la tiene Vivas que va a buscar directo con el 3 que buscaba el taco para volverla a Vivas. Pachón que intentaba, aparecía con Fau, la recuperación de Glorias que tira al arco y es gol del 3, es gol de Ávila, en una jugada que parecía falta de Glorias porque iba fuerte con los brazos arriba sobre Pachón, sobre Auset, parecen haber coincidido en que no había falta, fue gol del 3, fue gol de Ávila, 2-1, Glorias con 4-0-1 por jugar, la pelota la tiene Verdún que juega para Lencinas, sí, Toto. Sí, no, quería decir que en el gol parece haber una falta que previamente se saca con una gambeta Z al 14 a Rodríguez, que luego parece cometerle falta para el árbitro, no, que justo está de frente. Bueno, en ese pase lo asiste. Y hubo casi oportunidad de una vez del 8 de Ubaltón. Recuperaba Tapia, sí, terminaba de decirme, Toto. No, decía, perdón, que lo asiste al 3 Ávila para el 2-1 de Gloria. Y casi que se vino el tercero de Gloria, recuperaba bien Tapia. Y no sabemos por qué, se para el tablero una vez más. Como el fin de semana pasado, exactamente, los tableros que fallan. Así que nada, esperemos a ver cuándo se soluciona esto.
Bueno, volvió el tablero, parece haber vuelto el tablero, restaron los segundos que habían pasado y ahora la posesión la tiene una vez más Glorias. La pelota tiene el 14 Rodríguez, Rodríguez que juega para Vivas, el habilidoso de Glorias, Vivas que intentaba con el 8, con Ubaltón, que no lograba ningún tipo de pase y ahora la posesión es para Asturiano, la tiene de Blas que juega para Pioli, Pioli que va a jugar para Vega, la tiene Fon que vuelve con Pioli, Pioli que ahora no tiene pase. Intentaba directo conectar con Luján que estaba lejos en la otra banda y la pelota la tiene Vivas, Vivas que juega para el 3 la tiene Ávila. Ávila que busca el mano a mano, juega para Ubaltón. Ubaltón que juega para Rodríguez, Rodríguez para Ubaltón, Ubaltón para Vivas. Es larga la posesión de Gloria, se resbalaba Vivas como mencionábamos de la cancha, le juega el mano a mano a Pioli. Va a intentar el tiro, no puede, frena, la pelota se va por línea de fondo, se tiraba con todo Vivas sobre Pioli. Y la posesión es para Asturiano. Sí, vio que se determinaba la cancha y quiso inventar una falta, pero no compró el árbitro. Sí, no la consiguió. Recupera ahí Luján, la tiene de Blas que va a intentar el tiro directo con la zurda y no puede. Ahora esto es contraataque para Glorias. La pelota que la tiene Vivas no logra llevar, se le va larga por la línea de fondo en 2:17 por jugar. 2-1 gana el conjunto de Glorias, 3-1 en faltas Asturiano. Necesita encontrarse rápido con el empate Asturiano. La pelota la tiene Pioli. Hunde Glorias porque sabe que la pelota la tiene Tapia, que ahora va a correr para adelante. Tapia que juega para Vega, Vega que no intentaba y no lograba acomodarse a su pierna menos hábil. Y es un córner ahora para Asturiano, vamos a ver cómo lo trabaja. La pelota la tiene Vega, el que lo va a jugar. Vega que tira para Pioli, Pioli que intenta el tiro directo, pasaba cerca y reinicia la posesión Alonso, el arquero de Glorias. Alonso que juega para Vivas, Vivas que juega para Ávila. Ávila que intentaba el tiro directo, rebotaba en Fon. Y es una posesión para Glorias ahí en el inicio, en su campo. Para comenzar la posesión, la pelota la tiene Vivas, Vivas que juega para Valdés. Valdés que juega acá sobre nuestra banda con Fernández. Fernández para una vez más Valdés. Valdés que recibe la pelota y va a jugar una vez más con Fernández. Fernández para Vivas. Vivas para Fernández. Juega, toca, Gloria. Sabe que está cómodo con la pelota en los pies. La pelota la intentaba conectar Valdés y no puede. Esto es un 3 contra 3 asturiano. La pelota la tiene Pioli. Pioli que va a intentar un tiro directo. Se abre para su pierna zurda que es hábil. Sigue siendo hábil. No lograba ahí encontrar una vez más la pelota. Y es una nueva posición para Glorias. Que decíamos eso, Toto. Está muy cómodo Glorias con la pelota en los pies. Sí, muy cómodo. Aparte, Glorias propone dos tipos de sistema de juego. El primero es con un falso pivot que acá vemos, que viene a jugar para liberarle esta zona a los... Dale. La pelota la tiene Pioli, se ensuciaba ahí, no cobraban falta y ahora esto va a ser un contraataque para Glorias que tiene que presionar a Asturiano. No se hacía efectivo, ¿sí, Toto? Sí, juega con un falso pivot que atrae al último hombre hasta la mitad de la cancha para poder tirar ese pelotazo como mencionábamos antes. Y en el segundo es con un verdadero pivot, por así decirlo, y buscando el pelotazo, pero antes arma una jugada en su cancha que es una posición bastante larga para hacer que llegue a él. Sí, y Asturiano le permite eso a Glorias, porque también presiona y presiona muy arriba. Ahí intentaba el tiro directo el 11 Gómez que no la podía hacer conectar. 54 segundos en el tablero. La última posesión va a ser para Asturiano. La tiene Luján. Luján que juega para De Blas que pivotea. Se la deja Luján. No la consigue. La tiene Fon. Vega que dispara. La pelota se va muy por arriba en 46 segundos por jugar. Va a ser para Glorias este reinicio de posesión, pero se los aviso. La última la va a tener Asturiano. El tiro directo que lo intentaba conectar Olivieri. Y ahí está. A falta de 42 segundos la tiene Asturiano. Pioli que juega para Vega, la tiene Fon. Fon que juega para De Blas que juega para Luján. Luján que se da vuelta, se la deja a Fon, no se entendía, andaba con la menos hábil, pero sin embargo recupera ahora, la tiene Luján. Luján que juega para Pioli, 27 segundos en el tablero. La pelota la tiene ahora una vez más Glorias a falta de 26 segundos, que va a tener que hacer una posesión bastante larga si no quiere que Asturiano tenga la última. Ahí la tiene Valdés que busca directo con Olivieri. Pioli que tiene que recuperar la pelota ahí, le tira las piernas con de todo. Glorias que busca la posesión larga, se le escapa al 11 Gómez. Y la última va a ser para Asturiano en 15 por jugar. Sí, no se entendieron recién Vega y Luján en esa jugada que era un 3 contra 1, porque de hecho estaba De Blas de este lado y a una mala comunicación le entregó la pelota. Y ahí está el córner, buscaba directo Luján y la pelota es gol. Gol de Luján, se descuida Glorias en la jugada del córner, lo mencionábamos, Asturiano tenía que conseguir el empate antes del entretiempo. Un desentendimiento en la defensa de Glorias en ese córner, ingresaba bien atento Lucas Luján, la ponía ahí sobre el palo más lejano del arquero y esto es un 2-2 a falta de 13 por jugar. Sí, hablábamos de la influencia que había tenido la pelota parada en este partido
en este primer tiempo, sobre todo. 6-3. La pelota la recupera Fonvega, que lo van a venir a marcar, busca directo el tiro, la pelota recibe el arquero, se ensucia la jugada y la saca el 11, Gómez. ¿Me decías, Toto? Sí, hablábamos de la influencia que había tenido la pelota parada en este primer tiempo. Bueno, se ve también en esta que no se la dieron a Pioli, la primera que no le dan a... ¿Por el tablero? Sí, 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 desenchufá, desenchufá. Perdón, nos hablaban desde acá abajo. La influencia que había tenido y esta que no se la dieron a Pioli significó el empate que por suerte llegó antes de finalizar el primer tiempo. Sí, está bueno eso sobre todo, ¿no? Jugar un poco con esas distracciones. Equipos que nos enfrentan, que ya saben que en las pelotas paradas vamos a buscar siempre el tiro con Pioli, en esta no. En esta se buscó a Luca Luján, que ingresaba haciendo la distracción, quizá una cortina para llevarse de adentro del área su marca para que el tiro de Pioli sea más directo, y sin embargo recibió él, puso la pelota sobre el palo lejano del arquero. Y bueno, un primer tiempo tranquilo. El resultado yo creo que es justo para ambos equipos, sin embargo a Asturiano no le conviene, sabe que tiene que buscar la victoria para clasificar a la Copa de Plata y poder seguir jugando en el verano. Y nada, nos sumamos a este entretiempo y volveremos cuando retornen los equipos a la cancha. Sí, por último, este primer tiempo se repartieron, ¿no? El primer tiempo, mitad del primer tiempo para Asturiano, mitad del primer tiempo para Gloria, sin embargo encuentra el empate sobre el final y bueno, ahora volvemos con el segundo tiempo.
Hola Rodolfo, te comentamos que el partido va 2-2, por si no se llega bien a ver ahí en el tablero. Está el entretiempo que ya va a estar por terminar y en cuanto vuelvan los equipos a la cancha arrancamos nomás. 2-2 el partido, las faltas se reinician, queda todo el segundo tiempo por jugar, queda una eternidad. Bueno, a poquito van volviendo los equipos al campo de juego. Necesita Asturiano activar, tiene que cambiar el chip a pesar del resultado. Tiene que cambiar la actitud, tiene que empezar a gritar los goles, tiene que empezar a gritar los recuperos. Porque está a 20 minutos, que a pesar de que es un montón, está a 20 minutos de poder seguir compitiendo
ahora en enero o de dejar la competencia por lo menos oficial ya hasta cuando arranque, que no sabemos cuándo ni cómo va a arrancar. Así que tiene que tener eso en la cabeza Asturiano y salir a buscar el partido, porque el empate no le conviene, ya lo mencionamos antes, la diferencia de gol favorece a Glorias, así que nada, Maca capitán que va a hacer el saque del medio y esto va ya a comenzar. Sí, entendemos también que por ahí la ambición no es demasiada, el saber que ya no puede conseguir el ascenso, pero toda competencia es fructífera y si puede todavía seguir, aunque sea con la Copa de Plata, sería muy favorable para el equipo de Vicente López. Sí, sobre todo haces una pretemporada más activa que algún amistoso o algún entrenamiento, así que ya arrancó el partido, ahora parece todo más intenso. Glorias que va a buscar la presión, Karemi que intentaba el mano a mano y no lo conseguía. La pelota la va a jugar del lateral del 12, Fernández. El cuarteto de Glorias es de Fernández, Olivieri, Gómez y el 7, Bravo. El famoso 7 Bravo, ahí la tiene. Bravo que juega para Olivieri. Olivieri que va a jugar de nuevo para Bravo. Karemi que se interpone entre la pelota y Bravo y es el reinicio de la posesión. La tiene Tapia en la mano. Tapia que juega para Marani. Marani que juega para Karemi. Karemi que hace el control orientado para el medio. Va a buscar el mano a mano. Lo consigue el mano a mano y sigue avanzando en líneas. Lechu que intentaba directo con Marani. La recupera Lechu que patea el arco. Bloqueaba el 11. Maxi Gómez. Y esto es un contraataque para Glorias. Ojo que quedó mal parado Asturiano. La pelota se la da Gómez a Bravo. Bravo que busca el tiro directo. Salvaba sobre la línea Karemi. Bien Asturiano ahora con el repliegue. Sí, una ocasión para cada uno en menos de 10 segundos. Apenas 55 de juego. Una muy buena actuación individual. Sí, y hay un cambio de actitud sobre todo. En el inicio por lo menos más intensidad en este primer minuto. Y me decías, Toto. Sí, una muy buena actuación individual en esa jugada de Karemi y después fue el mismo que la salvó sobre la línea evitando el 3-2 de Gloria. Sí, en toda la cancha Karemi, ahí la tiene, el que mencionábamos, Karemi, que es lo que decíamos antes, la pelota y el pie. La tiene Karemi, tiene que tirarla afuera. Karemi que busca el mano a mano, la pelota la tocaba el jugador de Glorias, no. Rebotaba en Karemi y es lateral para Glorias, lo va a hacer el 12 Fernández. Preferible que salga para afuera que para adentro. Sí, obviamente, siempre por línea de fondo antes que gol. La pelota la tiene Bravo, Bravo que juega la balanza para posicionarse en el mano a mano. La tiene el 11, la tiene Gómez, Gómez que juega para Bravo. Bravo que devuelve para Gómez, Gómez que juega para Olivieri, Olivieri que intentaba conectar con Fernández. Rebotaba la pelota en Karemi, si no vi mal en esa distracción. Y es una nueva posición para Glorias. 2-2 en el marcador, por ahora sin faltas para los dos equipos, 18-26 marca el tablero. El partido necesita encontrarse en ese punto de intensidad. Falta muchísimo igual, pero los equipos tienen que empezar a subir la marcha. El tiro directo lo buscaba Olivieri. Se pierde lejos por línea de fondo. Y el saque de arco va a ser para Tapia. Sí, vimos bastante esa jugada en estos 4 partidos, desde el lateral sobre todo. Sí, es cuestión del nuevo reglamento, Toto. Te comento que ahora, bueno, se cambió lo de que la pelota tiene que estar en la línea, pero una de las ventajas, que es por esto que vemos que pasa mucho esta jugada, es que el jugador que hace el lateral puede estar dentro de la cancha. La pelota la tiene el 7 Bravo, que va para mano a mano, se tiraba bien Maca al piso y no veíamos por qué quedaba. Creo que lo había pisado ahí en la caída Bravo al capitán Maca y por eso el grito. Pero bueno, esto va a ser falta para Glorias. Sí, un muy buen cruce de Diegues, Salvador. Y cobra falta para Glorias, aunque me parece que debería haber sido para el otro lado, ya que en ese enganche de pies me parece que había un pisotón de Bravo al capitán de los. Sí, pero ojo porque a pesar de haber recuperado Maca la posesión, después quedaba medio enganchado con el 7, con Bravo, que es por eso que terminó con el pie arriba de la panza de Maca, de Cristian Diegues, y va a haber jugada preparada para Glorias en este tiro libre tan cercano al área que defiende Tapia y todo Asturiano en 18-0-1 por jugar. Lo que te mencionaba, Toto, como ahora el lateral lo puede hacer la persona que lo hace dentro de la cancha, los derechos y los zurdos en su lado opuesto pueden hacer el tiro directo porque van a llegar desde adentro hacia afuera. Por eso es que ahora se ve mucho ese tiro directo que puede resultar bastante efectivo. Ahí la tiene Bravo que va a buscar el tiro directo. Bravo que juega para el 4 Olivieri. No lograba Tapia ni De Blas bloquear ese tiro y es el gol de Olivieri. En 17-57 por jugar, queda una eternidad. 3-2 se impone en el marcador Glorias. Sí, otra vez la pelota parada, ¿no? Pone el 3-2 para Glorias. Me parecía que era una barrera que no me pareció del todo sólida, pero aún así no es momento de lamentarse, hay que seguir jugando Asturiano. Sí, sobre todo que queda muchísimo tiempo. La pelota la juega 10 para Soiza.
Suiza que empieza a subir la línea de la pelota. Glorias que ahora se para sobre mitad de cancha. La tiene de Blas que plantea el mano a mano. De Blas que juega para Diegues. Lo anticipa el 11 Fernández. Chocaba con el cuerpo de manera lícita. De Blas que suma la pelota. Ahí sí había falta de Diegues. Se la sigue llegando de Blas. Le tiran con de todo. Son 2 faltas estas. Tienen que sumar 2 faltas ahora. Amarilla para Diegues. No sabemos bien por qué. No vimos qué falta hubo ahí. Tienen que sumar 2 estas, Asturiano. Vamos a ver ahora qué señalan acá en la mesa de abajo. Pero sí. Todo debería indicar que son 2 faltas. Eso te iba a comentar justo. 2 faltas. Una a Diegues sin pelota y la otra ya a De Blas, a Mansalva, ya que fue sin intención de jugar la pelota. Amonestaron a Diegues. Y ahí lo señalaba el juez, lo vimos claramente. 2 le marcaba al cuarto hombre que tenemos aquí debajo, quien maneja el tablero. Así que debería sumarse una falta más en el tablero porque son 2 para Asturiano y la tiene Pioli para buscar el tiro directo al arco. Ahora que me agarró la duda, no sé si la falta es del 2 de Glorias o si sumaron 2 faltas, porque siguen sin moverse en el tablero, así que ahí va a estar la duda. No hay ningún 2. O habrá señalado la amarilla para Diegues, porque sí, es una falta nomás en el tablero. Ahí va, Pioli con el tiro directo. Pioli no se entendieron ni con Vega ni con De Blas. Y ahora es el reinicio en la posición para Glorias. La pelota que la buscan directa con Olivieri. Olivieri que juega para Bravo. Bravo que juega para Gómez. Gómez que juega para Fernández. Fernández que intentaba conectar con el 7 con Bravo. No lo conseguía porque se interponía entre la pelota y el jugador Alfonso Vega. Y es un nuevo lateral para Asturiano en 17-20 por jugar. 3-2 gana este partido Glorias. Y 1-1 en faltas. Efectivamente no habían sido 2. Presiona ahí alto Asturiano. La pelota la tiene Vivas que juega con el 8 Waltón. Waltón que reinicia con el 9, con Vivas. Vivas que juega con el 14 con Rodríguez. Rodríguez con Vivas. Vivas que no podía, la pelota la bloqueaba De Blas y ahora tiene la posesión Asturiano en un 3 contra 2. Se apuraba Vega, no lograba conectar con De Blas. La pelota la tiene Vivas. Vivas y la pelota que se ensucia la recupera Vega. Vega que juega sin querer con Luján. La pelota la tiene una vez más Vega, la tiene Fon, la tiene Alfonso Vega. Vega que juega directo para De Blas. De Blas que buscaba el taco directo con Vega, no lograba conectar. Y hay que estar fuertes ahí en el pivot, ¿no, Toto? Sí, no se entendieron, ya van 2 o 3 ocasiones en las que no se entienden los jugadores del Asturiano. Y Asturiano que presiona ahí sobre la línea de fondo, era efectiva la presión de Vega. No podía salir el 14 Rodríguez de la línea de fondo. No tiene que dejar jugar, juez, tiene que dejar jugar, no le tenés que decir vos, juez. Tiene que dejar jugar. Y bueno, por eso. Entonces, ¿cómo es? Pero te lo estoy diciendo bien, ¿cómo es entonces? No, está bien, mal. Sabemos que tiene que dejar jugar. Ahora te lo digo bien porque bueno, el árbitro dio una señal para que juegue, Era lo que mencionábamos, las ventajas de poder escuchar todo en un partido sin público. Era el mal sacado una vez más, que la pelota no estaba sobre la línea. Debe ser ya el cuarto o quinto lateral que no juega bien Asturiano y seguimos cayendo en ese error. Sí, recién lo que discutían Validares con el árbitro de nuestro lado era que no lo habían dejado jugar a De Blas, ese lateral rápido, a Vega, ese lateral rápido. Y lo que le recriminaba de este lado Validares, a ver. La medora. Un poco soberbio el árbitro. Sí, soberbios los árbitros, nerviosos con dirigir. No sé por qué ahora quieren echar a la veedora. No sé, está entrando el partido en un lugar en el que no le conviene a Asturiano, que tienen que jugar con la pelota en los pies. Eso que mencionábamos, Toto, muy soberbios los árbitros, muy... Toman un rol muchas veces que no merecen ni les pertenece. Yo no sé por qué se llevan ese partido, que muchas veces pasa que estos mismos árbitros son los que se les complican los partidos más tarde. No sé por qué se enaltecen en ese rol. Sí, el partido entra en eso, en una fosa que no le sirve a nadie. Pero bueno, ya hay nueva posición y se reinicia el partido. Buscaba el tiro directo con el 3, con Ávila, que lograba darse vuelta. Y ahora la posición es para Glorias, que buscaba para Vives.
Fon que pifiaba, la pelota la tiene Vives y recupera ahora sí de manera efectiva Fon, la pelota que la tiene Lucas, la tiene Luján. Luján que empieza a subir la pelota, frena, paciencia. Y ahora es una posesión de Asturiano que tiene que entrar en el sistema de juego. De Blas que intentaba el mano a mano, no lo conseguía contra Ubaltón. Ubaltón que recupera la pelota y es posesión para Glorias. La pelota la tiene el 3, la tiene Ávila. Ávila que juega para Rodríguez, Rodríguez para Ávila. Ávila buscaba de nuevo para Rodríguez. Y la pelota la recupera Tapia en línea de fondo que va a jugar directo con Pioli. Pioli que cabecea. Y el arquerito Alonso la saca ahí abajo. Era bueno el intento de Tapia ahí, Pioli. Y casi el empate de Asturiano. Sí, la jugada que habíamos criticado. Recién salió por primera vez en el partido, a los 5 minutos, un cabezazo de Pioli casi significa el 3-3. Sí, ahora intentaba con el tiro de córner directo por las entrelíneas. Recordamos a la gente, 3-2 pierde el conjunto de Asturiano, 15-49 por jugar, 1-1 de faltas en una que fue medio dudosa. Era el córner, lo tiene Asturiano. Fon que juega directo para De Blas que no lograba conseguir. Y la pelota la tiene Tapia, que se va a animar y va a subir la línea de la pelota. Tapia que la tiene ahí, que no tiene tiempo para jugar. Tapia que juega para Pioli. Pioli que va a intentar el tiro directo. Alonso que volvía a recuperar Fon. Fon que juega para De Blas para Pioli. Pioli que buscaba el tiro directo y bloqueaba el 9, Axel Vivas. Y Asturiano tiene que empezar a despertarse, con 15-29 por jugar. Es una eternidad, pero le conviene. El tablero que sigue comiendo segundos. De Blas que busca a Pioli. Pioli que busca directo a Alonso. Una vez más ahí abajo, se ensucia la pelota y es un nuevo córner para Asturiano. Está sacando todo el chiquitito de Glorias. Sí, logra las más claras. Otra vez en este segundo tiempo logra las más claras de pelota para el Asturiano. Ahí la tiene De Blas que intentaba con Fon la distracción y la pelota la recupera Vives. Vives que amaga, se saca 2 hombres de encima, pasa por el medio y casi que gana una falta. La tiene De Blas que recupera, ahora la tiene Fon. Son 4 contra 2, no le conviene a Asturiano entrar en esa zona de la cancha porque no tiene superioridad. La recuperaba el 14 Rodríguez, ahora es contraataque para Glorias. Rodríguez buscaba el tiro directo, rebotaba en Pioli y la sacaba Tapia. Ahora es un contraataque para Asturiano, la tiene Fon. Fon Vega que se saca a Rodríguez del piso. Fon Vega que va a intentar el tiro directo, bloqueaba el 3. Lucas Ávila que se tiraba con todo para bloquear ese disparo y bien Asturiano en estos minutos de juego. Sí, bastante bien, bastante claro atacando el Asturiano. Y tiene que saber aprovechar la superioridad de Pioli que busca con la menos hábil de sus 2 hábiles. Iba con plancha ahí el 8 Ubaltón, sin embargo los jueces no consideran la falta, 14-53 por jugar. Y es una nueva posesión para Glorias. Ahí escuchábamos que era la última de este cuarteto que tiene que presionar y era efectiva esa presión. Bueno. La bajaba como quería, Valvidares acá abajo de nosotros, con el pecho la durmió. Y ahora es el cambio de cuarteto de Asturiano. La pelota sobre la línea, por favor, Soiza. Ingresaron Soiza, Karemi, Marani y Diegues, el cuarteto inicial. Ahí la tiene Karemi. Karemi que va a jugar para Tapia. A Tapia que lo presiona Oliverio. El tiro iba directo de Tapia. 14-34 por jugar, siguen comiendo segundos. Cada vez que la pelota se va afuera ya habrán sido por lo menos 10 segundos que se comen del tablero. Y ahí se renueva el tablero. La pelota la tiene el 4 Olivieri. Era Diegues quien intentaba presionarlo. La pelota la tiene el 11 Gómez. Gómez que juega para Olivieri. Asturiano que sube en la presión. Tiene que intentar recuperar ahí en esa zona de la cancha. El mano a mano lo intentaba jugar el 7 Bravo y recupera Marani que la saca intentando jugar con Soiza en 14-15 por jugar. Qué lindo número, ¿no? 14-15. La posesión es una vez más para Glorias. La va a jugar Fernández. Fernández que juega para Maxi Gómez. Gómez que juega con Bravo, con el 7 Bravo. Bravo que intenta el mano a mano. Buscaba jugar acá abajo con Olivieri y no conseguía efectuar el pase. Sí, no tiene que desesperarse Asturiano en estos minutos. Sobre todo de lo defensivo, ya que logra recuperar con facilidad si se lo propone. Y sí, era lo que mencionábamos. Asturiano está sólido, sobre todo en la defensa. Tienen que intentar ser más efectivo en el ataque. La pelota la tiene Diegues. Diegues que va a volver a jugar con Karemi. Tiene que sacarle la posición de ahí. Ahí tiene el mano a mano Karemi, que va a intentar jugarlo por sobre la banda para tirarse a su pierna más hábil. La tiene Karemi. Karemi que va sobre la banda. Se saca 2 hombres de encima, 3. Intentaba por el medio. Se le tiraban de a 3 jugadores. Logra conseguir un córner. Marca la 3. Y juega rápido para Marani. No podía jugar el córner porque había pedido ya la distancia. Y tiene que ser orden del juez. El partido está entrando en un lugar que no le conviene a Asturiano. Sí, aparte en estos baches sin fútbol, mucha habladuría, no le conviene a Asturiano, ya que el resultado, la derrota y el empate tampoco no le conviene. Ahí el córner lo va a hacer Soiza. Soiza que juega para Marani, se caía, parecía full, la pelota la tiene Diegues. Diegues que juega para Karemi y reinicia la posesión. Karemi que logra sacarse un jugador de encima. Va a intentar el tiro directo, era buena la oportunidad, era bueno el tiro de Karemi.
que se hablaba ahí con Tapia para reiniciar la posesión. Ahora es pelota para Glorias. La tiene Bravo. Bravo que va a jugar para Gómez. Gómez que va a jugar para Fernández. Se equivocan ahí. Nico Marani que sigue con la presión. Parecía un full. La jugada se ensuciaba y hacía efectiva la presión Asturiano. Es ahí donde hay que subir las líneas, ¿no, Toto? Donde se confunde el defensor. Muy intenso. Es lo que le funcionó a Asturiano en el primer tiempo y lo que le funciona ahora en este segundo. Ahogar la salida del fondo de ellos. Y acá vemos a Karemi arrancando muy de atrás. Sí, Karemi que buscaba el tiro directo y pasaba cerquita del segundo palo del arquero. Y perdón que te corrija todo, Toto, pero lo que le sirvió a Asturiano en todos los partidos, la presión alta sobre todo se vio contra Independiente, que le sirvió demasiado la actitud y presionar allá arriba para evitar que los jugadores tengan la posición del equipo rival. Ahí está Marani que busca el mano a mano, logra sacarse dos hombres encima, pero no lograba disparar, no se lograba encontrar el lugar para su pie más hábil. Y ahora la contra es de Glorias, que sin embargo Asturiano está bien parado y Glorias no tiene superioridad numérica, así que ahora es la posesión del conjunto de Tigre. La pelota la tiene Bravo, Bravo que juega para Fernández, Fernández que se ensucia la pelota, Marani que recupera, y muy bien, Marani que te digo es de los más intensos ya en este cuarteto, que sin embargo es de los más frescos que tiene Asturiano hoy y en todo el torneo, y va a haber cambio una vez más en alguno de los jugadores del cuarteto. La pelota la tiene Soiza, Soiza juega para Karemi y tranquilo empieza a subirla. Sí, un detalle, arranca desde... Bueno, perdón. Sí, la pelota la tiene Tapia, Asturiano que ahora se para con 5, de 5 para 4. Tapia que no vuelve, la pelota la intentaba controlar 10. Sí, me decías, Toto. Sí, arranca desde el fondo Karemi, que es un jugador que por lo general juega sobre el costado para que se note más ese desbalance que tiene. Pero esta vez está arrancando desde el fondo y aún así pasa al ataque y ataca por las bandas. Sí, quizás sirve un poco para hundir la defensa de Glorias, ¿no? Saber que un jugador que te va a plantear todo el tiempo el mano a mano. Recupera Pioli que se va solo contra el arquero, patea a Pioli, Alonso que defendía bien abajo. Y es una oportunidad que esas que hay que lograr convertir. Está cerca Asturiano del empate. Sí, una lástima, pateó el bulto y el arquero muy bien, el arquero de reserva muy bien, mucha presencia. Y ahí de Blas que buscaba directo con Marani y volvía a defender abajo de los 3 palos Alonso. La tiene Tapia la pelota. Tapia que va a jugar directo con De Blas que va a intentar recibir. Y el 14 Rodríguez que la tira al lateral. Pioli que buscaba el tiro directo. Se raspaba en FOM. Y va a haber saque de arco para Glorias. Un Asturiano que en 12-0-3 por jugar se lo nota más intenso, tiene que presionar ahí arriba y para eso va a necesitar cuartetos frescos. Ahí es donde tiene que estar fuerte Pioli con la pelota y sin la falta para sacar a Glorias de esa línea defensiva. Ahí va fuerte con de todo abajo. Recupera Fonvega, nadie le avisa que le vienen por detrás, eso parece ser full y no dejó seguir el árbitro. La tenía solo Luján abajo para hacer el gol. Empiezan a hacerse ver los errores arbitrales, Toto. Y como en todos los partidos tienen este tipo de error, este tipo de chiquititas, las jugadas chiquititas. Sí, Asturiano arriesga un poco más ya que no tiene nada que perder a esta altura del partido, a esta altura del torneo. Así que va con firmeza por el momento, le falta la definición. Se encuentra con un Alonso muy bien plantado. Sí, tiene que lograr eso Asturiano, el gol que le sirva para darse cuenta que es por acá el partido. La pelota la buscaba de Blas directo con Vega y no lograba conectar. Ahora la posesión es de Glorias, la tiene Rodríguez que juega para Valdés que se sacaba de encima a Vega, Valdés para Vives el habilidoso de Glorias, Vives que juega para Valdés que juega para el 6, para el chiquitito, pero recuperaba Luján, no vemos por qué con falta. Y un error más arbitral que no tiene que prestarle atención a Asturiano, que tiene que jugar, como decimos, con la pelota en los pies. Va a reiniciar la posesión el 14 de Rodríguez y subile, que se escucha de Lucas Luján. La presión tiene que ser bien latente. La pelota la tiene Valdés que juega para Vives. Y era buena la presión de Asturiano que logra recuperar. Por ahora no tiene que apurarse con la pelota en los pies. La tiene de Blas que juega para Pioli que juega para Fon, la tiene Vega que va a plantear el mano a mano. Logra sacar su nombre de encima, parecía full. Perfecto, y es la tercera que suma Glorias. Les recordamos que 3-2 va el partido, lo gana Glorias a falta de 11-17 para el final. Le mandamos un saludo a toda la gente que banca la transmisión. Como mencionábamos, en 11-17 por jugar, ahora la pelota la tiene Pioli que va a jugar para De Blas que se posiciona directo, va a plantear el mano a mano, no lo logra conseguir. Ahí doblez de la marca de Oro, esto es un
3 contra 1 de Glorias, bien defendido por Pioli, que encima recupera la posesión, se tiró con todo Pioli, a ella no le importó nada. Dejó todo. Antes de recibir otro gol o alguna jugada peligrosa, dejó alma y vida en esa pelota. Y tienen que contagiarse los compañeros de Pioli, que está dejando con sobre todo la actitud. Y ahora la pelota la sube Tapia, que le cortan la línea de pase. Tapia que juega para Fon y Fon que reinicia con Pioli. Pioli que empieza a subir la pelota. Pioli que juega para De Blas. De Blas que va a intentar ahí un mano a mano contra Vives, el habilidoso de Glorias. Le mueve la pelota para todos lados. La pelota no la lograba recibir Fon, pero recupera De Blas. Y ahora la posesión la tiene Asturiano una vez más. Pioli que va a jugar directo con Vega. Vega que no lograba recibir la pelota, se ensuciaba un poco y ahí recuperaba el 6. Pañile de Glorias y ahora la pelota la tiene De Blas que juega para Fon que no logra darse vuelta, tiene el disparo Luján, la pelota se iba cerca del travesaño y se escucha el bajito de todo el banco de Asturiano acá abajo nuestro, en 10:31 por jugar, está cerca Asturiano del empate. Sí, un jugadón del Luján, mientras vemos la presión. Sí. Un jugadón de Luján, de Asturiano, perdón, sobre todo de Luján y de Fon, que déjame decirte a nivel personal, mi jugador favorito de Luján casi consigue el empate. Bien, y entonces Asturiano que va a tener ahora un lateral más, lo va a hacer ahí Fon Vega que suponemos que va a jugar para que Pioli haga el tiro directo. La pelota la tiene Tapia que va a tener que buscar un tiro directo. Tapia que patea, la pelota se iba arriba y tiene que volver corriendo rápido, no sabe si se queda o no se queda. La pelota se va por suerte, por línea de fondo, porque Tapia quedaba casi que de último jugador. Y tiene que contagiarse, como decíamos, de Pioli, el equipo de la actitud que está presentando. La pelota la tiene Luján. Luján que amaga el pase acá abajo sobre Fon y juega con De Blas. De Blas que va a plantearle mano a mano. Lograba pasar, no veíamos qué pasaba. El árbitro no compra y va a amonestar. Sí, el árbitro amonesta a De Blas por actuación. Yo escuché igual un contacto, A mí me pareció bastante exagerado. Fue piletazo, ¿no? Fue domingo de piletazo. Verdad, sí. Sí, domingo de piletazo. Hace 10 minutos que jugamos en el arco de ellos. Sí, Asturiano tiene que lograr hacer efectiva esa presión que está planteando desde que arrancó este segundo tiempo. Necesita encontrarse con un gol para empatar el partido y darse cuenta de que es por ahí, que es por la presión. Hay un nuevo cambio de cuarteto que entra fresco. Y la posesión la tiene Glorias. La tenía el 6, Pañale que juega para Vives, el habilidoso que tiene Glorias, el 9. Juega para Valdés. Valdés que va a volver con el 6, con Pañale. La presión es de Karemi. Marani que intenta doblar. Valdés no logra hacer pie, le tira un caño. Marani y fuerte, traban los dos. Soiza y Pañale. La pelota la tiene ahora Vives. Vives que juega para el 3. Juega para Ávila. La pelota que se iba, el árbitro que no compraba. Y bien, iba Tapia al piso. Se había ido la pelota, pero estaba cerca el juez. Sí, es un partidazo de Ávila y de Vivas, perdón, el 3 y el 9 de Glorias. Para mí las figuras del partido, sobre todo el número 9 de Glorias. Sí, habilidoso Vivas. La pelota la tiene ahora Valdés. Valdés que juega para Pañale. Pañale que plantea el mano a mano. Le mueve la pelota para todos lados. No lograba el salteo. Vivas que juega para Valdés. Valdés que está acá sobre nuestra banda. Lo marca Marani. Y ahora tiene que subir la presión. Va sobre el arquero Marani. La pelota la recupera ahí Diegues. Muy bien. Pero sin embargo la dejaba pasar de largo Valdés. Muy pillo la verdad. La pelota se pierde por línea de fondo. Pero es ahora donde tiene que presionar Asturiano. Sin embargo, Glorias saca jugadores de su campo para hundir la defensa en 9-17 por jugar, 3-2 abajo en el marcador. La pelota la tiene Pañale. Pañale que va a jugar para Valdés o para Vives. Intentaba Karemi, casi que recuperaba. Recupera ahora Diego, fuerte por ahí, pero sin embargo la pelota la tiene Valdés. Valdés que está esperando a Vivas, que parece estar sentido después de esa pelota. Sin embargo vuelve a jugar con Valdés. Marani se hace fuerte sobre la banda, sin falta. Recupera Marani. Marani que va a jugar para Karemi. Karemi solo contra el arco, no la puede controlar. Y rápido de reflejos Alonso, que no sabíamos si la pelota nos venía o no. Una lástima esa jugada que no pudo hacer pie Karemi, porque era claro ahí el empate de Asturiano. Pero está cerca de conseguir el empate. Otra vez esa recuperación a partir de la presión intensa, pero no logra convertir ese gol que lo ponga en partido, porque recordemos que ni la derrota ni el empate le sirven y quedan 8 minutos y Asturiano pierde por un gol. Sí, pero tranquilo, 8:53 por jugar, es muchísimo tiempo todavía. Y ahora la posesión la tiene Glorias, que va a buscar un tiro directo con el 6 Pañale, que la agarraba bien, pero no lograba conseguir el ataque. La pelota la tiene Karemi, empieza a presionar ahora Glorias. Karemi que no tiene pase, recupera Glorias, sin embargo está bien parado Karemi que bloquea, el tiro era al 3 a Ávila.
lo que mencionabas vos, Toto, no puede, si no tiene pase ahí, Karemi lo empiezan a subir, es eso, ¿cómo hace? Abre los brazos, no sabe a quién dársela y termina por perderla. Ahora la posesión es de Glorias, la pelota la tiene Valdés, Valdés que va a jugar para Pañale. Pañale que le plantea el mano a mano a Soiza, Soiza que tiene que estar fuerte ahí. Soiza que Juan Rodríguez, la tiene Pañales. Pañales que el único pase que tiene es Valdés. Lo hace efectivo, recupera Karemi y se le escapa, larga. La pelota una vez más, sin embargo vuelve a recuperar. Intentaba el taco, Alonso que parece quedar sentido por un pie de Karemi. Y la pelota que la tiene Valdés en la mano. Y el partido entra en una fosa de tranquilidad. Sí, es un buen partido de Karemi también, ¿eh? Si mencionábamos antes al 9 y al 3 de Glorias, también hay que reconocer a Karemi y a Marani. Un muy buen partido de esos dos chicos que tiene el Asturiano. Sí, sobre todo los jugadores que vienen presentando el mejor papel a lo largo de todo el torneo, con siempre la intensidad y sobre todo esos jugadores que pueden sacarse a uno o a dos jugadores encima. La pelota la va a recibir de Blas, que le ponía el pecho a la situación. De Blas que intenta que la pelota no se vaya. Sin embargo, la recupera Glorias y quedó mal parado ahora Asturiano. La pelota va con todo abajo. Diegues y hace un buen movimiento. Marani que está solo contra el arco, intenta de zurda con la menos hábil, se iba lejos por el segundo palo y se suma una falta para Glorias que llega a la cuarta, Toto. Sí, un jugadón de Marani, recién lo mencionamos, se sacó a dos tipos encima, pero la definición no fue buena. Y una vez más, como mencionamos en el primer gol, ese movimiento de engañar hacia un lado e ir hacia el otro fue el que logró sacarse a dos jugadores encima que lo estaban marcando en ese doblez de marcas y casi el empate para Asturiano. Entran en cancha Luján, Vega y Lavaque, que va a recibir la pelota. La tiene acá el 15, la tiene Lavaque. Manu que plantea el mano a mano, tiene que subir la línea de la pelota. Recibe Luján sobre la banda, la pelota que no se va, sigue la posición para Asturiano. Luján que juega para De Blas que no tiene pase, va a tener que jugar para Tapia. Tapia que empieza a subir la línea de la pelota y es ahora cuando baja Gloria sus líneas defensivas. Juega de cucharita para De Blas. El 12 se interponía en la posición, era Fernández. Y es lateral para Asturiano en 7.32 por jugar. La tiene De Blas. De Blas que juega para Tapia. Dudó el árbitro en correrle más sacado, no, se la regaló. La pelota la tiene De Blas que está solo, intenta el tiro directo de punta, le daba. Rebotaba en un jugador de Glorias que no logró ver quién fue. Y es un tiro de esquina para Asturiano en 7.23 por jugar. Lo va a hacer Lavaque, el tiro de esquina ahí donde no se llega a ver. Lavaque que juega para De Blas que intenta directo. La tiene Luján ahí, se ensucia un poco la jugada de Blas que va a intentar jugar para Lavaque que le pega y rebota en el 3 de Gloria. Rebota en Ávila. Y es un nuevo tiro de esquina para Asturiano en 7.15 por jugar. Está cerca el empate. Empieza a jugar la desesperación. En este caso quedan 7 minutos y empieza a patear de afuera. Tratar por lo menos. Y ahí la pelota le tiene Blas. Vamos a ver cómo la agarra muy bien. La pelota que rebota. Y Luján que no lograba hacerse con ese rebote, está muy cerca el empate de Asturiano que lo pierde 3-2 en 7-11 por jugar. Y ahora la posesión es de Glorias, la tiene Valdés que va a jugar con Bravo que busca directo con el 3 con Ávila, la tiene Vega que lo van a comer, nadie le avisa a Fon que le comen de atrás, la pelota recupera Valdés que tiene con Rodríguez, trababa con todo, Lavaque que lo gritaba con alma y vida y de esa actitud es la que se tiene que contagiar a Asturiano en estos 6.58 por jugar. Tiene que contagiarse de esa actitud como decíamos. La va a jugar Fernández. Sube la presión de Asturiano Fernández para Bravo que no logra salir de ahí. Recupera Lavaque que la busca con toda la intensidad del partido. Luján que intentaba el mano a mano, le daba de zurda y se trababa con el piso. Le quedaba larga y tiene que darse vuelta Lavaque porque lo van a comer. Lo intentaba comer el 12 Fernández. La pelota recupera Tapia que va a jugar rápido con De Blas. Saltaba con todo el 7 Bravo que seguía despejando con todo. Dejaba la pierna arriba y es bien la intención ahora de Asturiano. Sí, va para adelante como un burro. Como decíamos antes, va para adelante como un caballo. Lavaque mucha intensidad y muy metido desde el juego. Se notan esas ganas quizá de no haber jugado los otros partidos por lesión, esas cosas que siempre afectan. Hoy está bien metido en el encuentro. Ahí va la presión, no lograba Vivas recuperar la pelota y tiene que estar tranquilo ahora Asturiano. Le quedan 6.31 por jugar, tan solo un gol de diferencia. Lo separan del marcador, 4 faltas, tiene Glorias. Eso es un condicionamiento que también va a ser importante para el conjunto de Tigre. Y ahora la pelota la tiene Tapia que va a empezar una posesión de 5 para 4 quizás, la tiene Luján que va a jugar para De Blas que está solo contra el arquero, De Blas que intenta el tiro directo, la agarraba Vivas y la frenaba con el pecho, le ponía el pecho a la situación, Tapia muy tranquilo y ahora recupera una vez más y es posesión de 5 para 4, Tapia que juega para De Blas de taco para Vega que intenta que alguien se le acerque al eje de la cancha, intentaba recuperar, ganaba un tiro de esquina, no, marca saque de arco, el referee que estaba al lado de la situación la habrá visto más clara que nosotros.
Pero bien Asturiano ahora en 6:04 por jugar, se va a encontrar con el empate. ¿Vos decís? Estoy casi seguro, espero no ser tan mufa. La pelota la tiene Vivas, Vivas que juega para el 11, para Rodríguez. Gómez era, perdón, Maxi Gómez. No seguía con la marca de Blas, fue aunque intentaba recuperar esa pelota. Se le iba la marca a De Blas, lo va a hacer el 4 Olivieri, el lateral que gritaba 6, 6. Muchas jugadas preparadas tiene Glorias. Salía Tapia, medio que la pifiaba y ahora la pelota la tiene De Blas, lo va a marcar Vives, se le juega el mano a mano, casi que se lo saca de encima, la pelota la tiene Luján. Luján que empieza a subir la línea de la pelota, Glorias que defiende en mitad de cancha, la tiene Manu que intentaba un caño, no lo conseguía, sigue plantado en mitad de cancha Glorias, la pelota la tiene De Blas que hace el control orientado para adentro y sin embargo juega con Luján, Luján que no logra conectar esa pelota, la recupera Glorias, traba con de todo Lavaque que parece que va a tirarse al piso, no lograba conectar y compra el árbitro la falta de Lavaque. Que como decimos, el árbitro la va más cerca desde ahí que nosotros desde acá, en 5:29 por jugar, suma la tercera Asturiano, que está cerca del empate. Sí, aún así me pareció falta en esa, no logró ganarla en la trabada Lavaque y debió realizar una falta. Pero bien, pero igual de esas faltas que sirven, que son las que sí, en las que hay que sumar, porque si el jugador sigue es una ocasión clara de gol, toma bastante carrera Ubaltón. No sabemos si va a intentar, sí, va a intentar, según lo que escuchamos en 5:29 por jugar, va a intentar el tiro directo. Ahí va, Ubaltón con el tiro directo, le daba de punta, casi que con 3 dedos la pelota se perdía lejos por el segundo palo. Tiene que estar tranquilo Asturiano con la pelota en los pies, quedan 5:28 por jugar, es bastante tiempo. Tan solo un gol lo separa del empate, sin embargo 2 de la clasificación a la Copa de Plata porque tiene que sí o sí ganar este partido. La pelota la tiene Marani, Marani que juega para Soiza, Soiza que va a buscar directo con Diegues, Diegues que va a recibir de pecho, nadie que tiene el apoyo, pone el pecho Diegues, intentaba el tiro directo y Alonso una vez más estaba rápido de reflejos, algo le pasó a Diegues, no vemos bien qué. Quedaba sentido quizás después de esa jugada, de ese disparo. Sin embargo, sigue, se para, dice que sí, le pone el pecho a la situación y es tiro de lateral para Asturiano, lo va a hacer Soiza. Lo va a jugar Soiza. Soiza que juega para Karemi. Karemi que la tiene sobre el eje, Karemi que juega para Marani, Marani que intenta jugar con las distracciones, Marani que saltea para 10, la tiene Maca, la tiene el capitán, Maca que va a jugar para Karemi, no sabe bien a quién dársela, Maca que va a jugar directo con Soiza, Soiza que va a jugar de nuevo con Diegues, se tiraba bien al piso, la recuperaba lícitamente, la pelota ya la tiene Karemi que le pone en el brazo, le cometen la falta, tiene que sumar esa Asturiano y no suma, iba con los brazos sacándolo y encima va a ser amarilla para Karemi que nunca reclamó con un tono de más, están bastante erráticos los jueces en la fecha. Suma una amarilla más para Asturiano, tendría que haber sumado una falta más para el conjunto de Tigre, que era la quinta encima, pero bueno, no compraron los árbitros. La pelota la reinicia Glorias, intentaba recibir el 4 Olivieri, que no podía, chocaba con Maca, quizás los dos más experimentados de ambos planteles, que se chocaban la mano, sabían que estaban luchando colegas de la profesión, y ahora la va a reiniciar Asturiano. La pelota Karemi la juega para Soiza, Soiza que empieza a subir la línea de la pelota y se queda Tapia acá abajo para un posicionamiento de 5-4. La pelota la tiene Soiza, Soiza que juega para Tapia, Tapia que juega directo para Marani. Estaba atento el 11 de Glorias, Maxi Gómez y hay lateral para Asturiano. Sí, trata de todo, trata con el tiro lejano, trata con 5-4. Ahora parece que va con jugada preparada, que fue lo que más funcionó. Para conseguir los goles en el primer tiempo y en el segundo también. Sí, pero sin embargo no tan convincente todavía el 5-4, no ingresa un jugador para ser de arquero jugador. Tapia que todavía no se anima tanto a subir y la pelota la tiene Soiza, empieza a subir la presión. Glorias la recibe Karemi, Karemi que intentaba sobre Vivas, los dos habilidosos, ambos equipos, la pelota la tiene Tapia, Tapia que se saca encima de Vivas, se va para adelante Tapia, que no tiene pase y sigue para adelante y ahora quedó el arco libre, Vivas que intentaba un sombrerito, no lo conseguía, Marani que va a buscar el tiro directo, rebotaba en Maxi Gómez, pedían mano, no la vimos desde acá. En 4-14 por jugar, 3-2 pierde Asturiano, 4-3 en faltas Glorias, hay un nuevo tiro de esquina. Sí, por suerte no logró hacer efectivo ese sombrerito porque no estaba Tapia en el arco. Sí, se hubiese complicado bastante la situación. La despejaba una vez más Maxi Gómez, recuperaba el 8 de Glorias, agarraba a Marani, suma la cuarta Asturiano. Y nos cobran todo a nosotros, todo. Y amarilla para Marani también. Sí.
Explica el árbitro, le explica a Marani que se está yendo, pero no me pareció nada claro, ya que encima No se iba había solo. gente, claro, no era último recurso. Pero bueno, una amarilla más para Asturiano, 4-4 en faltas, 3-2 en el resultado. Abajo Asturiano que necesita la victoria para clasificar. Lo quieren mandar a la casa a Marani a marcar el tiro libre. La pelota va directa para el 4 Oliveri, se pierde por línea de fondo. Y hay minuto pedido por parte de, no sabemos bien, calculamos que Asturiano. Escuchame, Toto, estamos en la catedral, Hurlingham, estamos lejos, vamos a llegar tarde. ¿Ya sabés qué vas a pedir? No, todavía no lo pensé. Mirá, te la tiro bien fácil. Entrás a Instagram, @NéstorDaiki, el mejor sushi de Capital. Si venís de parte de Asturiano, tenés un descuentazo ahí por precio, amigo. Así que ya saben, @NéstorDaiki en Instagram, el mejor sushi de Capital. Llegás, tenés la cena en tu casa esperándote. Dale, después lo contacto. Muy rico encima, ¿eh? Muy bueno el sushi, así que les recomendamos a toda la gente el sushi de Néstor Daiki. Muchas gracias a toda la gente que banca a los pibes y al futsal. Y nos sumamos a este minuto para respirar un poco. En 4-0-5 por jugar, tiene que tener paciencia, Asturiano. Bueno, vuelven los equipos a la cancha, se va a reanudar este segundo tiempo en 4-0-5 por jugar. 4-4, perdón, las faltas de ambos equipos. Lo pierde tan solo por uno, Asturiano que necesita ganarlo. Y ayer. Sí, colocó un cuarteto ofensivo, parece, gambeteadores o definidores. Y la pelota recuperada, Olivieri disparaba, se iba al ángulo, la pelota la saca a Tapia, que se escuchó que la sacaba con la uña, si se las hubiese sacado, si se las hubiese cortado hoy antes de venir, no sacaba ese tiro al arco. Y tiene que despertarse Asturiano, que parece falto de actitud, el partido todavía no está perdido, quedan 4 por jugar. Y el córner lo va a hacer ahora Ubaltón, Felipe. La juega Ubaltón para el 11 para Gómez. Intentaba agarrar la Tapia quizá para sacar la contraataque rápido, se lamenta ahí. Pero va a ser un nuevo córner para Glorias, lo va a hacer Ubaltón. Ubaltón para el 4 para Olivieri. Llegaba rápido Karemi para bloquear. Casi una vez más se metía con el desvío y muy tranquilo el partido ahora, ¿no, Toto? Sí, tranquilo, sabe que el resultado le sirve a Gloria, tiene la posición, lo enfría desde estas cosas también. Sí, es eso, lo enfría desde las jugadas preparadas, desde los laterales, camino tranquilo hacia la pelota para la posesión, y ahí es donde tiene que impresionar a Asturiano. De Blas sobre Gómez, que no dejaba que la pelota pase, y ahí empieza a presionar a Asturiano. La pelota la tiene Valdés, Valdés que juega para Baltón. Baldón que juega largo sobre la banda, la pelota va a recuperar Karemi y se va a ir por línea de fondo. Parece ofuscarse Tapia, que quería salir de 5 para hundir un poco la defensa de Glorias, y de 4 Asturiano. La pelota la tiene Soiza, que se complicó por ahí, tiene que sacarla lejos. Intentaba, sin embargo, sacarse encima el jugador y la recibe Karemi, que no logra controlarla para darse vuelta, y ahora la posesión es de Glorias, con un Asturiano que quedó mal parado ahí. La tiene Baltón, Baltón que juega para Valdés, Valdés que juega para Gómez. Recupera Tapia, Soiza iba con de todo sobre Valdés y no hay arquero, ahora tiene que tirarse ahí Coqui, muy bien Cantarela una vez más sobre los jugadores de Glorias, y bien ahí Karemi con la recuperación, ahora sí sumaba falta, bien, ahora sí de Blas. Llega la quinta Glorias a falta de 3 y un nuevo minuto pedido en este caso por parte de Glorias. Sí. Ah, discúlpeme, no era minuto, era el aviso de la quinta falta, la misma chicharra de la que hablábamos antes. La pelota la tiene Cantarela que juega para Soiza, y hay un 5 para 4. La pelota la tiene
Tapia que juega para Zoisa, tiene que tener paciencia ahora Asturiano con esta posición, la tiene Cantarela que juega para Zoisa que va a jugar ahora con Tapia que va a tener que intentar saltear con Cantarela, ahí está el salteo, la tiene Cantarela que buscaba una vez más con Tapia que va a llegar al segundo palo, patea y la pelota pega en el palo, se tira al piso, más que nada fingiendo una lesión. Parece una actuación para no apurar la salida de Glorias en esta, sí, es un poco lo que decíamos, mete 4 hombres, para poder aplicar el sistema de 4-0. Le dice que tiene que salir y no tiene arquero en el banco el asturiano. Sin embargo, bien lo que hizo Tapia, porque sabía que no volvía, así que se tiró al piso. Le explica a Alviares que no tenemos arquero suplente, va a tener que entrar algún jugador para bancar una jugada. Si no juegan en vivo. Ahí está, lo hacía efectivo Tapia, lo que mencionábamos antes, el Chirola Valdés, ex jugador de la Ñata. Y si no recuerdo mal, el técnico de Glorias también es ex técnico de la Ñata, que se lo habrá traído al Chirola. Nada, se hace polémico al final porque tiene que salir Tapia y no tenemos arquero, no hay camiseta arquero-jugador. Parecía arreglar Tapia con Chirola Valdés, con el 5 de Glorias, para poder salir y entrar. No sabemos qué va a pasar. Pero bueno, sí. Entra en una fosa ahora el partido. Tapia le decía a Valdés que la tiraran afuera, ya que el árbitro le explicaba que tenía que salir y luego volver a entrar. Pero no tiene ni arquero suplente, ahí consiguió una remera, parece para la Vaque. Bueno, consiguió la Vaque una camiseta, entró como pudo, se ríe ante el banco, tiene que reiniciar la pelota y la tira el arquero sobre el 3, recupera la Vaque con el puño, deja la vida y ahora sí puede salir, volvé la Vaque, por favor. La pelota la tiene Karemi que va para adelante, intentaba el taco para dársela a De Blas, no podía, Coqui que intentaba el tiro directo. Bien, la actuación de la Vaque que saltaba con puño y con de todo para sacar la pelota de la zona de peligro y ahora hay tiro de esquina para Asturiano que lo va a hacer De Blas. En 2:30 por jugar, recordemos que Glorias está en quinta falta, la pelota la tiene Cantarela, Coqui que juega para Tapia, lo van a presionar ahí a Tapia, la recuperaba del 8 y va a ser bien, recuperaba bien Coqui. La habían seguido, pasaron los segundos y ahora vuelve para atrás. Vuelve después de ya más de 5 segundos. Y hay quinta hora para Asturiano. Muy dudoso lo de los árbitros hoy, Toto. Es lo de todos los fines de semana, errores y errores. Y siguen en esta actitud de soberbia y de creerse que son protagonistas en un partido que los protagonistas son los jugadores. Sin embargo, era falta, eso tenemos que decirlo. Era falta de Tapia, pero había dejado seguir el encuentro. Recordamos que hubo amarilla para Tapia y que ambos equipos están en quinta falta, a falta de 2:20 por jugar. 3-2 en el resultado. Glorias necesita buscar la victoria, Asturiano. Sí, por la falta de acá, claramente era falta y amarilla. Y ahora la posición la tiene Glorias, la tiene el Chirola Valdés que juega para Vives que busca directo con el pivote y recupera a Karemi en mitad de cancha y tiene que jugarse mano a mano. Karemi que juega para De Blas que busca el tiro directo. Alonso, bien abajo y ahora la pelota la tiene el 3 Ávila. Sin favor a ir Asturiano que estamos en quinta. La pelota la tiene el Chirola Valdés. Estaba solo el 9 Vives. La tiene Valdés que juega para Ávila. Ávila que juega para Gómez, que no podía jugar sobre la banda. Y es posesión para Asturiano, a falta de 1:55. Tiene que empezar a apurarse. Ahora sí, a falta de 2 minutos, ahora sí tiene que empezar a apurarse Asturiano. Y ahora posesión de 5-4. La pelota la tiene Zoisa. Tiene que tener paciencia ahora Asturiano. La tiene Tapia.
Tapia que va a jugar para Zoiza. Zoiza exigido. La va a jugar para De Blas que recibe solo. Va a jugar para Karemi. Karemi que va a intentar saltear con Tapia. No, juega primero con Tapia. Ahora sí, Tapia va a jugar para Zoiza. Zoiza que va a intentar el tiro directo. Zoiza que engancha. Va a probar con la zurda. Se le iba alta por arriba y toca. Es córner para Asturiano. A falta de 1.34 por jugar. Tiene que empezar ahora a subir Asturiano. Sigue la posición. Decimos para 4 Asturiano. El tiro de esquina que lo va a hacer Zoiza. Calculamos que va a jugar para Karemi. Nunca entró la pelota. Parecía que sí, que entraba y salía. Se lamenta Zoiza por ese lateral. Y ahora la posesión es para Glorias. La tiene Vivas, el 9. Axel Vivas. Vivas que juega directo con Ávila. Lo dejan recibir a Ávila. Zoiza que tiene que ir ahí sin falta. Sin falta ahora Asturiano. Perfecto, sin falta, perfecto. Recupera Asturiano en 1.23 por jugar, en 3-2 en el resultado. Tiene que empezar a cambiar la marcha ahora Asturiano a falta de 1.23 con el resultado en contra. Y ahora directamente ataca con 5-4 con el arquero. Y tiene que lograr sacar por lo menos un gol de esta posición. La tiene Karemi. Karemi que juega para De Blas que vuelve con Karemi. Karemi con De Blas. De Blas con Karemi, quedan en 2-2, Asturiano no tiene pase Karemi. Karemi que juega para Cantarela que juega para Zoiza. Zoiza que está solo contra el córner, no tiene pase, intentaba para adentro, la tiene Valdés. Se tiraba con la mano y esto va a ser expulsión que se la pide todo Glorias. Es la segunda amarilla para De Blas. Y la roja, efectivamente. A falta de 58-9 por terminar este partido, la roja para De Blas, que le recordamos a la gente que el cuarto jugador de Asturiano puede ingresar al campo de juego ya como no quedan 4 minutos si Glorias logra hacer un gol, y encima es la sexta para Glorias que suma, así que de haber gol aquí en esta sexta falta vuelve a ingresar un jugador de Asturiano. Va el 2, va Aranda. Aranda contra Tapia, Aranda por afuera la pelota y ahora no puede ingresar ningún jugador asturiano porque no había gol de Aranda, así que quedan 55 por jugar y va a ser con uno menos Asturiano en 4 contra 4, aunque Tapia esté arquero jugador. La pelota la tiene Cantarela, Cantarela que vuelve a jugar con Zoiza, Zoiza que recibe la pelota y con dudas la tiene ahí, no sabe con qué jugar, se la tira directo a Karemi, Karemi que la recibe de pecho, tiene que acercarse Tapia a recibir esa pelota, la tiene ahora sí sobre su derecha Lucas Tapia, Tapia que juega para Zoiza, 38 segundos en el marcador, la pelota la tiene Karemi que tiene que intentar un tiro directo, busca el mano a mano, le va a dar con la zurda, nadie llega por el segundo palo y la pelota va a entrar por la línea de fondo. El gol es de Maxi Gómez. Ahora sí puede ingresar un cuarto jugador de Asturiano a falta de 28 segundos por el final. En un partido ya perdido. Y ahí está, ingresa el cuarto jugador de Asturiano y a falta de 25 por jugar, que sea con dignidad Asturiano, que sea con el pecho en alto, las últimas posesiones la tiene Karemi, Karemi que busca el tiro directo, bloqueaba el 4 Olivieri y hay córner para Asturiano. A falta de 19-7 por jugar. Karemi que juega para Tapia. Tapia que va a intentar el tiro directo, le daba con la punta, rebotaba en el 4 Olivieri y hay un nuevo córner para Asturiano, que sea así Asturiano con el pecho en alto, a falta de 15-8 por jugar. Pioli que juega directo con Karemi, Karemi que la recibe y la pone abajo de la suela, intenta el mano a mano, tira la gambeta, no logra sacarse un hombre de encima, recupera el Chirola Valdés, que hace rebotar con mucha experiencia sobre Karemi. Se perdía por línea de fondo esa pelota, a falta de 4-0-9 por jugar. Los jugadores que ya no quisieron jugar la última posesión, suena la chicharra, falta de 5 centésimas, ya el partido terminado. Se saludan los jugadores y aquí termina entonces el pase de Asturiano por esta Copa Transición. Sí, termina la actuación de Asturiano con rendimientos irregulares, ya que tuvo un muy buen partido con Independiente, un mal partido con Argentinos, luego recuperó un poco, pero ahora vuelve a un rendimiento irregular durante el partido. Así que ya este es el último partido de la temporada y del año para el Asturiano. Bueno, nosotros desde acá nos despedimos, les mandamos un abrazo grande a toda la gente que ha bancado la transmisión, que tengan un muy feliz fin de año y esperamos que un buen año el que comienza. Les deseamos unas felices fiestas y que sea siempre en familia. Un abrazo grande.